Tenemos un invitado en la línea, es el señor Carlos Manuel Estrella, experto en Derecho Constitucional. Y vamos a conversar con él a propósito de los inicios, los aprestos para modificar la Constitución en una iniciativa del presidente de la República. Buenas tardes, Carlos Manuel Estrella. Buenas tardes a todos estos estelares. Buenas tardes, Carlos. De este equipo. Es un placer conversar con ustedes. Estoy a su disposición plena. Bien, comencemos, Carlos Manuel, hablando de esta iniciativa de modificar una vez más la Constitución, a lo que muchos se oponen. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Hay que ver la iniciativa o el anuncio. Hasta ahora estamos en un anuncio del presidente. Sencillamente es la intención que expresó el presidente de la República de someter un proyecto para la reforma de la Constitución con el propósito de garantizar la real independencia política del Ministerio Público, de la cabeza del Ministerio Público. Hay que decirlo, es decir, la designación del Procurador General de la República, que es el principal funcionario, porque el Ministerio Público se rige por una ley orgánica, que es una ley del año 2011, la ley 133, y que de acuerdo a la Constitución, el Ministerio Público tiene autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Hay que ver el alcance de esa definición primero. Y en lo que tiene que ver con las reformas, la declaración del presidente, el anuncio, lo primero que hay que establecer es que en estos momentos no puede someterse una iniciativa para la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la situación del país en estos momentos es que está en una de las tres modalidades de los denominados estados de excepción. Y de manera muy precisa, la Constitución de la República prohíbe que pueda realizarse una Asamblea Nacional revisora si está en vigencia un estado de excepción de los establecidos en el artículo 262. Para los que quieran conocer un poco más, desde el artículo 262 al 266 de la Constitución, están explicados los tres estados de excepción y lo que implica en cuanto a limitación de algunos derechos fundamentales y lo que establece la Constitución en el 271 de que en caso de vigencia de alguno de los estados de excepción no puede iniciarse la reforma. Esa es la parte técnica. Ahora bien, un proceso de reforma, la Constitución es muy estricta en la forma en que puede modificarse. Primero hay que establecer, para un poquito de pedagogía constitucional, que dentro de la definición de las constituciones, la Constitución Dominicana es de carácter rígido, a diferencia de una constitución de carácter sencillo. ¿Qué significa que la Constitución es de estado rígido? Es una constitución rígida, que esta Constitución solo puede modificarse en la manera en que ella misma dice, o en otras palabras, que para modificar la Constitución se requiere de un mecanismo distinto al de hacer la ley ordinaria y que existe un órgano especializado como tal para tener a su cargo este proceso. En nuestro sistema, aunque son las mismas personas que hacen la ley, que son legisladores, que son diputados y senadores, que son los miembros del Congreso Nacional, para los fines de la reforma se constituyen en un tipo de Asamblea Nacional que tiene un apellido. Se llama Asamblea Nacional Revisora. Diputados y senadores pasan a ser asambleístas. Hay que definir además que el proceso de reforma supone tres etapas.
y quienes pueden convocar, quienes pueden proponer una reforma a la Constitución. La Constitución establece un porcentaje de los diputados o un porcentaje de los senadores y el Poder Ejecutivo, que lo puede hacer en cualquier momento, sencillamente presentando el proyecto. El proyecto también tiene, la misma Constitución establece otros requisitos, porque hay un procedimiento bastante cerrado, rígido, muy específico. En la propuesta de reforma debe indicarse el motivo de la reforma y cuáles son el o los artículos a modificar. Entonces hay que esperar que el presidente Abinader formule, que ha dicho que será este año, su propuesta y que indique cuál artículo o cuáles artículos deben ser modificados, cuál es el propósito de la reforma, y esto deberá hacerlo fuera del estado de excepción. El estado de excepción en la modalidad de estado de emergencia, lo que significa que la reforma propuesta, en cumplimiento de la palabra del presidente, será por lo menos dentro de 2 meses que se conocerán detalles, y no es bueno entonces adelantarse a estar opinando. Aparentemente el contenido, el propósito de la reforma es darle una independencia total al Ministerio Público, o más bien a la designación del Procurador General de la República. Y tenemos entonces que remitirnos a la ley orgánica que ya he citado, la ley 133 del año 2011, y hay que ir entonces a lo que sobre el Ministerio Público de manera específica también dispone la Constitución de la República, porque la Constitución le atribuye al Ministerio Público la condición de que tiene independencia presupuestaria, funcional, administrativa. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Porque está la opinión de algunos políticos, incluyendo de Leonel Fernández, que entienden que no es necesaria ninguna modificación para hablar de independencia del Ministerio Público, por cuanto la Constitución habla de la autonomía. En el artículo 170 dice que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ahora bien, en la cabeza del Ministerio Público es designada por el presidente de la República, y el jefe del Ministerio Público, la cabeza, en este caso el procurador, o en la vigente situación la Procuradora General de la República, es una funcionaria subalterna dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces, no hay tal independencia. La Constitución habla de autonomía en sus funciones, en la parte administrativa y en la parte presupuestaria. Lo dejo hasta ahí para escuchar sus inquietudes, porque podemos extendernos más. Carlos, buenas tardes. Nelson, ya me respondiste una parte del artículo 170. En su antología, Leonel Fernández también justificaba el artículo 2 del reglamento del Ministerio Público, que cuando lo leí tampoco dice absolutamente nada. Pero no, Carlos, el artículo 2, si se refiere, es el artículo 2 de la ley orgánica, la ley 137-11, sí, que habla de la autonomía y establece además unos mecanismos en cuanto al tema del presupuesto y cómo se maneja, y habla de la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Carlos, conociendo la experiencia de la República Dominicana en materia constitucional, ¿tú no crees que es un riesgo a tocar la Constitución, aunque sea para este caso específico, porque se van a sentar todos los partidos políticos y ya están estableciendo condiciones de qué quiere cada uno? Ya la de gente de Danilo Medina, todo el mundo sabe desde el año pasado qué quiere, los de Leonel lo que no quieren. Entonces, ese no sería un riesgo destapar esta caja de Pandora en este momento. Depende. Ya les he dicho que la Constitución Dominicana es rígida. O sea, lo que se va a modificar es lo que diga el proyecto.
O sea, la iniciativa, quien la toma es el Poder Ejecutivo y tiene que indicar él o los artículos que quiere que se modifique, sobre los cuales va a versar la reforma, de conformidad con lo que dice el artículo 271 de la Constitución. Entonces, que especifica claramente cuál debe ser la intención en la presentación de ese proyecto. Entonces, y específicamente el artículo 270, para ir a la especificidad, que tiene que declararse la necesidad de la reforma de la ley, de la Constitución, mediante una ley que convoca a la Asamblea Nacional y que no puede ser observada esta ley por el Ejecutivo, que ordena que la Asamblea Nacional Revisora se reúna dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de esa ley y que debe contener el objeto de la reforma, y de manera específica la Constitución dice que debe indicarse en esta ley el o los artículos de la Constitución sobre los cuales va a tratar la reforma, de manera que si se cumple a la letra lo que dice la Constitución, no se podrá tocar ninguna otra parte de la Constitución que no sea la indicada en la ley de convocatoria y en la propuesta que hará el presidente de la República. Bueno, lo cuestionable para mí es que el liderazgo político de la República Dominicana, de manera rápida, se pone de acuerdo para dialogar sobre una reforma a la Constitución. Incluso lo convierte en una prioridad. Y sin embargo, ese mismo liderazgo político, vimos recientemente cómo 19 senadores salieron huyendo porque no hay forma de ponerse de acuerdo para la aprobación del Código Penal. Entonces, tenemos 20 años discutiendo un Código Penal y no nos ponemos de acuerdo, pero se produce un concierto de intereses del liderazgo político y se pone de acuerdo inmediatamente para reformar la Constitución. Entonces, para mí esa es la parte altamente cuestionable, que solo es cuando al liderazgo político le conviene hacer las cosas. No es entendible eso. Es entendible, es una lucha de fuerzas políticas y tendrá que llegarse a un acuerdo. La mayoría de las reformas constitucionales, para no decir todas, han tenido que realizarse mediante un acuerdo político. Han surgido de una crisis política o de un interés particular de una persona, generalmente quien ejerce el poder ejecutivo en un país presidencialista, para modificar la Constitución. Recordemos, señores, la Constitución vigente, que a mí siempre prefiero llamar la Constitución de 2010, aunque usted tendrá que decir con precisión que es la Constitución de 2015. La Constitución de 2010 es la Constitución de Leonel Fernández. Él es el proponente de un gran proyecto para una modificación sustancial completa del texto constitucional, para darnos se puede hablar de una nueva constitución a partir de 2010. Es de las grandes reformas constitucionales. Pero ¿qué pasa? No olvidemos que el 12 de junio de 2015, la Asamblea Nacional Revisora, con votación de 181 votos favorables y 39 en contra, del total de 220 asambleístas que estaban presentes, aprobó la reforma de un único artículo, el artículo 124, para complacer el deseo, la conveniencia circunstancial de una persona, del presidente Danilo Medina. Y la reforma que se sometió era para ese único artículo, el 124. No nos olvidemos, esa es la última reforma constitucional del 12 de junio de 2015 y se modificó un único artículo. Si al presidente Abinader se le dan sus números y sus amarres políticos, esta reforma sería para modificar solo el artículo que le atribuye al presidente de la República la designación del Procurador General de la República. Eso sería otra discusión. Pero además,
eso implicaría, si se va a modificar otro artículo, que habría que incluir el artículo relativo al Consejo Nacional de la Magistratura para sacar al Procurador General de la República de ese órgano, que fue incluido en la reforma de 2010, es decir, en la Constitución de Leonel Fernández, con un criterio político de ventaja particular para aumentar a 8 la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura, que hay que recordar que surgió como accesoria a la reforma constitucional de 1994 de la crisis política, que no se había modificado la composición de ese consejo hasta 2010, en que Leonel Fernández tuvo la intención, contrario a lo que se proponía, que se incluyeran otros sectores, incluyendo a la academia o al colegio de abogados, y ese 8º asiento que se creó en el Consejo Nacional de la Magistratura se le asignó al Procurador General de la República, que es un funcionario, estamos repitiendo, subalterno, dependiente del Poder Ejecutivo. En consecuencia, en ese nuevo esquema de 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de entonces tenía a su favor su voto, ¿verdad? El voto del presidente de la Cámara de Diputados de su partido, el voto del presidente del Senado de su partido, además secretario general del partido, y el voto del que se agregara como Procurador General de la República. En consecuencia, tenía 4 de 8. Si existiese el empate, tenía el voto de calidad, válido por 2, para que le daba la mayoría. ¿Para qué? Para entonces conformar los órganos denominados altas cortes que establece la Constitución para el Consejo Nacional de la Magistratura, que le ampliaron su función en la Constitución de 2010 y que le dan entonces el control político a ese presidente de la República en la conformación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del nuevo Tribunal Constitucional surgido en la Constitución de 2010 y también del Tribunal Superior Electoral. Entonces, habría que jugar con eso si se busca esa independencia del Ministerio Público y que no sea funcionario dependiente del Ejecutivo, que no sea designado por el presidente. En esa reforma habría que tocar también lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero eso debe estar especificado en la propuesta que haga el presidente, que diga los artículos sobre los cuales debe versar la reforma. Lo muestra coherencia el presidente Luis Abinader cuando señala el único aspecto que está buscando y es blindar la escogencia del Ministerio Público Independiente, y hoy añade el presidente que nadie debe preocuparse porque el artículo 124 que se refiere a la reelección, a donde van muchos de los gobiernos y los presidentes cuando tocan la Constitución, ese tema no está dentro de la agenda. Es que no hay necesidades. Eso es que él no tiene ningún impedimento para volver a ser candidato. El que está impedido de ser candidato ahora, conforme a la letra de la Constitución, modificada en 2015, es el único ser humano aquí que no puede ser candidato, es Danilo Medina Sánchez, por mandato de la propia Constitución. Leonel Fernández va a ser candidato y a el señor Abinader no se lo impide nadie, excepto una disposición interna de su partido que no puede estar por encima de la Constitución y que puede ser objeto de una modificación que ya es un asunto del partido, de sus estatutos. Yo pienso así, que eso no es, ahí no, el inconveniente no es el artículo 124. Ese artículo no debería de tocarse, si ya finalmente se acordó así. Si se fuese a tocar algo ese artículo, sería, en mi opinión, si se quiere brindar, pero los políticos no caen en eso de ellos darle más poder al pueblo, limitárselo y solo utilizarlo, que ese sería uno de los temas que debería de incluirse como necesarios para que haya, si se toca, lo que se llama un referendo aprobatorio que señala la Constitución precisamente cuando se modifican asuntos que tengan que ver con derechos fundamentales, régimen de nacionalidad, la moneda, asuntos territoriales, en fin. Pero no está en el artículo 272 incluido el tema de el periodo o de la, no el periodo, de la mal llamada reelección.
si se tocase el artículo 124, en mi opinión, si se quiere blindar, lo que debería de incluirse es dentro del artículo 272 del referendo aprobatorio el asunto de la mal llamada reelección, para que entonces sea el pueblo finalmente quien diga sí o no a permitir o no la repostulación de una persona. Manuel, una última pregunta sobre ese tema, aunque yo no participo en sugerencias, porque para eso están los legisladores, que son a fin de cuentas lo que van a decidir, y el grupo político que le corresponde. Pero si realmente se quiere establecer una independencia real del Ministerio Público, ¿no sería conveniente llevarlo a ser escogido mediante el voto popular en las elecciones generales? Muy buena pregunta. Ese sería el meollo de la cuestión, es no lo va a designar el presidente, no va a ser un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿quién lo va a designar? ¿Será un funcionario de elección popular, como existe en algunos lugares? ¿O se va a delegar, como existe ahora, a un órgano colegiado como el Consejo Nacional de la Magistratura, que elige los miembros de las altas cortes, Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior Electoral? Y por eso yo he hablado que habría que excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, porque no podría ser juez y parte. O sea, esa es una cuestión clave. Y actualmente, además, hay que decir que el Ministerio Público goza de un estatuto propio. Existe la carrera del Ministerio Público. No podemos negar que ha habido avances en el Ministerio Público y que precisamente la Ley 133 del año 2011 estableció esa independencia, creando, oficializando la carrera del Ministerio Público, dándole protección a todos los miembros del Ministerio Público hasta la edad de 75 años, estableciendo también el Consejo Superior del Ministerio Público como el órgano del control disciplinario y del control administrativo, y estableciendo además una estructura nueva en que el Procurador General de la República, la figura del procurador, no es realmente el mandamás de la Procuraduría, entiéndase eso, es la cabeza, pero las decisiones son colegiadas en el Consejo Superior del Ministerio Público, además de que existen dentro de su estructura, existen en la estructura interna del Ministerio Público lo que es la Dirección General de Persecución y la Dirección General Administrativa, además de la Escuela Nacional de la Magistratura. O sea que, en teoría, tenemos un Ministerio Público fortalecido y el presidente de la República designa solo al Procurador General a la cabeza y a una parte de los denominados Procuradores Generales adjuntos. Que los demás son por carrera, por mérito propio, que se supone mediante concurso, aunque vamos al cuestionamiento. En la era del PLD, y se denunció como tal y se comprobó, esos concursos fueron amañados. Y el famoso Jan Alain, pasado procurador, hoy en prisión preventiva, desarrolló unos concursos para colocar figuras políticas. No olvidemos que en violación a la ley fueron candidatos a cargos legislativos municipales de elección popular, miembros del Ministerio Público a los cuales se les concedió licencia, algunos de los cuales no resultaron ganadores y se reintegraron a sus labores. O sea que tenemos que ir a la práctica porque aquí se viola mucho la letra de la ley. Y entonces tenemos un andamiaje, una estructura jurídica muy ideal, excelente, pero en la práctica se viola y no hay consecuencias. Muy bien, muchas gracias, señor Carlos Manuel Estrella, por sus datos y su claridad meridiana para enfocar el tema que tenemos pendiente. Espero que usted específicamente haya quedado suficientemente edificado, porque los demás amigos y colegas de la comunicación también tienen grados en Derecho y se supone que entienden con más precisión lo que yo le estoy diciendo. Pero yo, con que usted lo entienda bien. Y para entender eso hay que tener un grado de Derecho, gran cosa.
Óiganme esto. Carlos Mire, Manuel, bye Manuel bye. Ustedes se tenía que pasan. provocarlo, que sea al Sí, final. sí, exacto. Dígame una cosa, ustedes se pasan la mañana así. Sí, ustedes así dos? mismito, sí, peleando. Ah. Él por su licenciatura y yo por mi analfabetismo funcional. Ay. Pero ¿cuántos licenciados en Derecho tienen el más mínimo conocimiento sobre aspectos de la Constitución? ¡Vámonos!